hoy, ¿no? Que es directora en la Defensoría del Pueblo, directora de acceso, fue presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura porteña y forma parte del colectivo de arquitectos. Me estoy refiriendo a Bárbara Rosen. ¿Cómo estás, Bárbara? Buen día, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Fernando? Ujú. Buen día para todos. Bueno, a ver, Bárbara, el otro día estaba escuchando alguno de tus de las notas que haces en algunos medios colegas y me causó, digamos, me quedé pegado a dos palabras que dijiste que tenía que ver con el pacto social. O sea, en nuestra ciudad, en Buenos Aires, está roto el pacto social. Eh, Entendí la explicación, me gustaría compartirla con nuestra audiencia. ¿Por qué está roto? Bueno, por múltiples razones, sobre todo el crecimiento de la ciudad no responde a las necesidades de quienes habitan. Entonces, cuando la ciudad tiene una agenda propia que responde a las necesidades, rompió el pacto social. No se cumplen leyes de orden superior como la Constitución, el Plan Urbano Ambiental, pero básicamente la ciudad lo que tiene que discutir es cómo crecer, pero en función de las necesidades propias de quienes habitan. Buenos Aires tiene mucha particularidad que, además de tener, como bien vos decías, es una ciudad residencial, recibe muchas otras personas que viven, transitan, trabajan. A la ciudad hay que pensarla en su integralidad, ¿no? Cuando la verdad que la ciudad lo que tiene es una agenda, que lo único que piensa es en hacer negocios inmobiliarios. Se han encontrado en tantos años, ¿no? Ya llevan 18 años en donde la especulación, la venta de tierras públicas, las concesiones, las subastas, los cambios al código urbanístico van haciendo una ciudad que sea cada día más desigual. Buenos Aires es una ciudad que hoy lo que concentra es riqueza e indigencia, ¿no? Consumo, hacinamiento. Hay como que se profundiza la desigualdad y es resultado de este modelo de ciudad. Entonces yo creo que esta elección es muy importante y hay que ponerla en la agenda porque es una oportunidad. En la legislatura porteña se definen las políticas públicas que definen cómo se construye esta ciudad. Y como nosotros construimos la ciudad, nos construimos como sociedad. Entonces, esta elección, que es de medio término, es una oportunidad para poder poner un freno a este modelo de hacer política en la ciudad, que es para un grupo reducido de amigos del poder, y perdió el eje, perdió el eje. A ver, Bárbara, yo recuerdo tiempos pasados, ya todavía no existía ni el macrismo, con eso digo todo, y bueno, en la legislatura el tema de la famosa ley de excepción, las excepciones, eran, cuando caía algún proyecto que era una excepción, bueno, era un escándalo, ¿por qué? Porque se hablaba meses y meses de eso. Pero ahora, digamos, las excepciones pasan como piña y prácticamente es como la norma, la excepción. Entonces, ¿y dónde quedó la norma? Esa es la pregunta que te hago. Me hago lo mismo. A ver, es una gran preocupación porque, por eso digo, cuando hay un montón de excepciones que se van haciendo y los vecinos realmente, yo siempre digo, son el alerta temprana, son los que avisan. Es inadmisible que tengan que estar trabajando y a veces pagando abogados para ir a la justicia, para que no se construya un edificio fuera de norma en el barrio. Hay este mundo de las excepciones, lo que hace es cambiar las reglas de juego, vulnera derechos urbanos, derechos ambientales, porque cuando vos tenés en el código claro que vos en tu barrio podés construir, por ejemplo, 24 metros de altura, cuando aparece una torre de 70 metros, los vecinos se sienten vulnerados porque dicen, ¿qué pasó acá? Cuando se suponía que el código iba a ser morfológico, y justamente esto de fijar alturas era para que todos los vecinos supieran lo que podía hacerse en su cuadra, en su barrio. Y esto de las excepciones que siguen existiendo en la reforma al código del 2024, se crea un instrumento que la verdad que es muy peligroso como se está legislando, porque no te lo ponen en la norma de tejido, crean un instrumento por otro lado, que es la transferencia de la capacidad constructiva, que en definitiva lo que termina haciendo es lo mismo, es permitir construir más de lo que se pueden en donde no sabemos todavía dónde, ¿no? Tercerizan la trampa, ¿no? De alguna manera.
Y todo eso genera un gran perjuicio. Y realmente esto de tener que estar yendo permanentemente al Poder Judicial, yo lo que digo es que cuando interviene la justicia es porque falló la política. Y falló la política porque se rompió el pacto social, porque la legislatura lo que tiene es que trabajar, discutir técnicamente, lograr acuerdos, construir consenso y todas las políticas públicas que impactan lo que es la construcción de la ciudad a largo plazo, que son las políticas urbanas, ¿no? Vos cuando construís ciudad, la ciudad es memoria construida, todo queda, lo bueno y lo malo. Entonces, esas políticas, ¿no? El plan urbano ambiental, la reforma al código urbanístico, se tienen que debatir y se tienen que aprobar por consenso, porque estás comprometiendo la ciudad a 100 años. Entonces, eso es lo que se rompió, ese pacto social de que si, por ejemplo, hubo un montón de acuerdos que se lograron por consenso. A ver, la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución, cuando se aprobó la relación de la ciudad con el río, fue muy clara, que la costa tiene que ser pública, es una ley de orden superior, y sin embargo van aprobando normas permanentemente violando lo que dice la Constitución. Entonces, hay algo que se rompió, que es la ética, que es el pacto social, y que es lo que creo que hay que recomponer, pero con política, con compromiso, con responsabilidad, con conocimiento técnico y con mucha presencia en la legislatura. Es importante esta elección porque tenemos la posibilidad de tener más legisladores y que no sigan teniendo número automático para poder aprobar todas estas leyes que lo que van dejando es una ciudad cada día más desigual. Yo veo que hay como generan en los vecinos ansiedad, incertidumbre, preocupación, se sienten que los están excluyendo de la ciudad en la que vivieron toda la vida. Es una ciudad cada día más excluyente, más exclusiva. Necesitamos cambiar esta lógica de cómo se viene construyendo la ciudad, de los negocios, y volver a poner las necesidades de las personas en la agenda urbana, en la agenda política. Y para eso necesitamos más legisladores en la elección del 18 de mayo. Bueno, seguramente todas las encuestas lo marcan de esa manera. Seguramente va a ser así desde el espacio político en el cual vos estás militando y militaste toda tu vida. Y bueno, y también va a haber, no solo no va a haber mayoría automática, creo que va a ser realmente bastante complejo, complicado. Bueno, pero ya te tendremos, si los números que están apareciendo se respetan, te veremos ahí sentada y charlaremos de otra manera. Me quiero meter en dos temas que son claves. Uno, porque llamó mucho la atención el año pasado, o no me acuerdo si fue el pasado o el otro, cuando fue el tema de Costa Salguero, ¿no? Esa audiencia pública increíble en cantidad de gente, en puntos de vista, en miradas, y bueno, donde justamente el colectivo de arquitectas que vos integras tuvo fue una acción muy importante, ¿no? Pero bueno, Costa Salguero por un lado y después pasemos al tiro federal. Me parece que son dos cuestiones icónicas y muy, muy importantes, cada uno en su sector. Las dos están cerca, una está pegada al río y la otra está realmente muy cerca. Bueno, y tiene que ver con ese desprecio por el río que todos estos negocios o negociados de alguna manera generan, ¿no? Exactamente. Bueno, es la venta de las tierras públicas, es el despojo de lo público en pos de negocios privados. A mí lo que me pasó, y a muchas de nosotras, el tiro federal se vendió y se están construyendo con la excusa de tener un programa de prestigio, que es el Parque de la Innovación, es la excusa para hacer un negocio inmobiliario. Vos, está muy bien hacer programas de prestigio, pero tenés que tratar de colocarlos donde la ciudad lo necesita. El proyecto del tiro federal no responde a una necesidad urbana, sino a un negocio absolutamente de especulación inmobiliaria. Porque si vos lo que querés es poner un programa de prestigio, lo tenés que poner donde necesitas llevar atractor de inversión, perdón, me está entrando un llamado. Bueno, listo, estamos hablando con Bárbara Rosen, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, arquitecta, y bueno, estábamos charlando acerca de justamente lo que ella denominaba
programas de prestigio, ¿no? Que son los que realmente, de algún modo, le ponen calidad. A ver si te tenemos en línea. Estoy acá. Estamos de vuelta. Bueno, bárbaro. Perdón. No, todo bien. Estamos hablando del programa de prestigio, ¿no? Que vos decís, bueno, lo ponen donde van a levantar dos brutas torres y no en el sur. Bien, porque son los que ponen en valor. Yo creo, siempre digo, hay que regular el privado y ponderar lo público, ¿no? Y la ciudad se enriquece cuando vos generás programas de prestigio. Siempre digo que una ciudad es más justa cuando tenés acceso a los bienes urbanos independientemente de tu capacidad económica, cuando tenés buenos equipamientos de salud, de educación, de espacios verdes, distribuidos equitativamente en toda la ciudad. Entonces, yo adhiero a tener programas de prestigio, pero no es, en ese lugar no hacía falta, no responde a una necesidad urbana, sino a un proyecto de especulación. Y para poder hacer esa venta, después trasladan al tiro federal sobre la costa del río, entregándole 3 hectáreas, en donde la verdad que no es una necesidad y además de alguna manera incumple con lo que establece la Constitución, que es tener la costa pública. Ese proyecto prosperó, avanzó y fue un poco el que a muchos profesionales nos dejó el ruido interno de cómo no pudimos alertar sobre esto, de que no es por acá, de que esto no responde a lo que es el plan urbano ambiental. El plan urbano ambiental es la ley marco de esta ciudad, es nuestro proyecto de ciudad y no se está cumpliendo, que habla de una ciudad equitativa, justa, diversa, que equilibre estas cuestiones. Entonces, cuando después vino el proyecto de Costa Salguero, no lo dejamos pasar. Y ahí fue que hubo un gran encuentro desde la profesión y de tratar desde una mirada técnica, decir, no es por acá como hay que construir la ciudad. La ciudad lo que tiene es que recomponer la relación de la ciudad con el río, de tener más espacios verdes, de que todas las ciudades se enfrentan los mismos problemas, ¿no? La crisis climática, la contaminación, la congestión, bueno, la desocupación, un montón de cuestiones. Y depende de cada ciudad cómo lo resuelve. Cuando tenemos la oportunidad de tener un proyecto que podría ser, que es lo que proponemos, democrático, de recomponer la costa, el gobierno de la ciudad lo que propuso fue justamente también otro negocio de torres privadas en tierras públicas. Programas y hay que entender que en las tierras públicas hay que hacer proyectos públicos, ¿no? Y para eso están los terrenos privados para los proyectos privados. Decime una cosa, vos hablabas hace un rato de programas de prestigio en las zonas que realmente, es absolutamente necesario empujar, ayudar, es donde el Estado debería de alguna manera coadyuvar a que las inversiones sean atractivas, porque bueno, cualquier tipo que pone mucho dinero en algo, obviamente va a querer tener su retorno. Pero bueno, hacerlo en el corazón de Núñez, evidentemente, de prestigio, Núñez no necesita más prestigio del que tiene, y en general toda la parte norte. ¿Cómo estás viendo? Ya son 18 años de este gobierno, ¿no? Al menos del mismo signo, con distintos conductores. ¿Cómo estás viendo el sur, lo que era antes y lo que es ahora? ¿Hay cambios en zona sur, cambios importantes, o todo maquillaje? Solamente cuando se hizo la Villa hubo un intento desde la ciudad que tenía que, bueno, para poder la ciudad cargar a día. Te escucho un poco cortada, Bárbara. No sé si te estás moviendo o qué. Ay, no sé, ¿se escucha ahí? Ahí te escucho bárbaro, dale. Seguimos. Pero la realidad que viene pasando en el sur es que siguen intentando programas que quieren, ¿no? Es cuestión de que parece que hay una sociedad de la ciudad de Descartes, e intentan llevar siempre programas que nadie quiere. Esa mirada de que la ciudad hay que tratar justamente de crearla y toda la energía que más lo necesita. Claro. Retumba la. A ver, Bárbara, vamos a intentar hacer la conexión. Te vamos a llamar en 15 segundos, ¿sí? A ver si podemos recomponer un poco la charla. ¿Dale? Bueno,
Estamos hablando con Bárbara Rosen, obviamente las cuestiones que suelen pasar en los vivos, porque Noticias Urbanas rara vez repite programas, así que nos gusta siempre estar con lo último y bueno, a veces estar con lo último tiene estos problemas. Las conexiones en la ciudad de Buenos Aires están un poco como saturadas y bueno, así que estamos intentando retomar el contacto con quien es candidata a legisladora por Es Ahora Buenos Aires, la lista que encabeza Leandro Santoro. Arquitecta Bárbara Rosen, y tiene un lugar expectante en la lista, obviamente va a ser muy probablemente legisladora en el próximo periodo. Bueno, estamos tratando de recomponer ahí lo veo a Gonza, que está como gato panza arriba, ¿no? Sí, él pelea por recomponer cada una de las situaciones. Así que, bueno, mientras tanto, nosotros vamos a seguir charlando un poquito de lo que fue el debate, ¿no? Un debate que, decíamos, entre 17 postulantes. La verdad, si hay un aplauso, es para quienes lograron, de alguna manera, inventar un formato para que 17 tipos, 17 personas, 17 dirigentes, ellos y ellas, por supuesto, pudieran de alguna manera presentarse ante el público y tratar de decir algo, ¿no? La verdad que no dijeron poco y nada, se chicanearon bastante, una cosa que encima que la gente no está encima de esta elección, porque en definitiva está bastante claro que por más que tanto el gobierno nacional como el gobierno local le pongan ganas al tema, realmente no logran instalarla dentro de la sociedad. La sociedad está absolutamente ajena. Bueno, me hacen la seña que estamos conectados nuevamente, ¿no? Sí, acá estoy. Qué bárbaro. Los problemas técnicos. Es que la vida va y viene, Bárbara, así que no te preocupes. Bueno, dale. Te sigamos. continúo la respuesta de lo que ocurre en el sur. Por eso digo, siempre en función de cómo se quieren pensar las políticas. Justamente la semana pasada, desde nuestro bloque, los legisladores presentaron un proyecto de parque metropolitano en el sur, justamente intentando esto de que no se sigan desprendiendo tierras, ¿no? Porque en el parque de la ciudad se han privatizado tierras también, y de poder pensar con un plan de manejo un lugar que tiene una gran riqueza y que tiene que ver con esto de equilibrar, como tenés el gran parque de 3 de febrero en el norte, poder tener un parque en la zona sur y metropolitano, porque la realidad es que la ciudad se piensa metropolitanamente, se piensa y se resuelve metropolitanamente. Así que lo que hay que intentar es esto, es de proponer políticas públicas en función de las necesidades y no de la especulación. Yo vengo escuchando el tema de la resolución metropolitana de los problemas prácticamente desde que estoy en política y ya pasaron algunos años. ¿Cómo se piensa, Bárbara, una ciudad, digamos, porque siempre tenés siempre no, casi siempre tenés el mismo problema de que tenés distintos signos políticos. Bueno, yo creo que se debería en ambas legislaturas, tanto con la bonaerense como la porteña, se debería hacer como un plan maestro, ¿no? Una política de Estado por 20 años, gobierna y quien gobierne, por favor, hagamos esto, porque si no, no hay destino ni para el sur de la ciudad, ni para el conurbano. No, y ya no hablemos de las partes, de la ciudad entera y de la provincia, ¿no? ¿Hay algún no sé? Bueno, eso es saber hacer política. Bueno. Claramente hay que hacerlo, porque tiene que ver con para quién construimos. Hay definiciones que son urbanas, cuando decimos que hay que tener más espacios verdes, hay que tener una política de vivienda accesible, también hay que pensarlo metropolitanamente.
hay definiciones que son técnicas, que yo creo que eso también hay que debatirlo, cómo se construye, cómo hacemos arquitectura con materiales y sistemas constructivos que no sigan comprometiendo los recursos naturales, porque si seguimos haciendo edificios en Cortingol y gastando cada vez más energía, porque después tenés que, para acondicionar eso, poner 200 millones de equipos de aire acondicionado, esto también hay que pensarlo, debatirlo. Pero para todo esto, para poder transformar la realidad, lo que tiene que haber es decisión política. Y eso es un trabajo que requiere un esfuerzo que hay que hacer, que es en parte con la oposición, con todos los espacios. Pero yo también creo que hay que tener un acuerdo de algunos puntos que no podrían ser negociables, porque la verdad que las sociedades y las ciudades se enferman. Tuvimos una pandemia, fue el único momento en el que se habló del área metropolitana, porque los problemas de contaminación, de salud, trascienden, ¿no? Lo que sí, es claro, la cuestión jurisdiccional. Pero tenemos que tener ciertos acuerdos en lo que hacen a la contaminación, al manejo del agua, porque si no seguimos construyendo para la especulación ni para la industria del petróleo, la crisis que tenemos en fuerza es del conflicto con la naturaleza, el agua y la energía. Entonces sí hay que lograr un impacto social con algunos lineamientos estratégicos que tienen que ver con la vida. Bueno, ojalá que toda esta dinámica de cosas que nos faltan hacer, muchas de ellas las venís explicando hace tiempo, y bueno, lamentablemente, muchas... Eso, para eso nos falta un montón, claro, con lo cual creo que por ahora lo que hay que apuntar es a poder frenar los negocios que ya hacen la ciudad. Yo siempre digo que en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un negocio, hay una normativa a la carta, eso se tiene que terminar. Eso es lo que tenemos que lograr en la legislatura porteña, y yo sí creo que Buenos Aires puede estar mejor. Este 18 de mayo es la oportunidad, y la lista que encabeza Leandro Santoro es la que puede lograr volver a tener una ciudad más humana. Confío mucho, para mí es un honor volver a acompañar a Leandro. Leandro tiene el conocimiento, tiene la sensibilidad y tiene la capacidad para liderar este cambio de paradigma de la ciudad de los negocios a la ciudad para vivir, a una ciudad más justa y que piense en todos y todas. Y seguramente vas a integrar el bloque mayoritario de la legislatura, porque todo pinta para que sea así. Bueno, Bárbara, seguiremos en contacto. Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, será hasta la próxima, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen fin de semana. Bueno, era Bárbara Rosen, candidato a legisladora por